Muy buenas tardes, es un placer saludarlos. Soy Jorge de Dios y le agradezco que esté con nosotros en este programa especial de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco a través de TVT. Quédese porque vamos a tener una hora de mucha sabrosa plática con un grupo de hombres y mujeres que sin lugar a dudas son muy respetados, son muy respetuosos y muy respetables, sobre todo dentro del medio en que ellos se mueven. Hoy es 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. ¿Tenemos algo que celebrar? ¿Tenemos algo que criticar? ¿Tenemos algo que aprender de un día como hoy? De esto y más vamos a platicar, así que por favor, quédese con nosotros. Van a estar apareciendo en su pantalla una serie de teléfonos para que se comunique. Su opinión para nosotros es sumamente importante. Recuerde que estamos en una nueva época en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y queremos que usted sea un partícipe total de todos los programas que tenemos al aire. Quédese pues porque le vamos a pasar muy, pero muy bien. También vía WhatsApp podrá usted comunicarse con nosotros. Y para entrar en materia, ¿qué le parece si vemos esta cápsula que preparó el equipo de producción? Comenzamos. En México se conmemora este 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión, que antaño daba pie a reuniones pomposas de gobernantes y dueños de medios de comunicación para reconocerse entre sí por el ejercicio de este derecho constitucional y agradecer el respeto a las diversas formas de expresarse. Contradictoriamente, fueron tiempos dominados por un viejo régimen que, por un lado, ejercía un control absoluto de los medios y, por otro, coartaba, censuraba, amenazaba y acallaba a voces críticas. Pasaron muchos años, muchas luchas y muchas vidas sacrificadas para que en nuestro país se diera el respeto pleno a la libertad de expresión, considerada la madre de todas las libertades porque arropa otros derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos, como son la de prensa, de manifestación, de reunión, de asociación y de participación política. México dio el salto a la democracia plena en las 2 últimas décadas y con ello se hicieron realidad el reconocimiento a la pluralidad, la paridad de género, la libertad de expresión sin barreras y al derecho a criticar y disentir sin reservas. Puede decirse que ningún ciudadano mexicano, ninguna organización política, ningún medio de comunicación, ni quienes colaboran en ellas, ven amenazado o restringido su derecho a expresarse sin más límite que los establecidos en las leyes y el respeto a los derechos de los demás. Hoy en día la libertad de expresión tiene enemigos distintos a regímenes autoritarios y los cacicazgos que cobijaron, de los que todavía pudiera haber resabios. Se trata de enemigos que actúan en la impunidad y en el anonimato. Justo cuando experimentamos un clima de libertades inimaginables en otros tiempos, hay quienes para mantener privilegios, canonjías, vicios o seguir actuando en la ilegalidad han llegado a extremos de asesinar a periodistas a fin de silenciarlos. Mecanismos oficiales para proteger a periodistas son aún endebles para garantizarles a los periodistas respeto a su profesión y a sus opiniones, para salvaguardar su integridad física, la de sus familias y su labor periodística. Esta es una asignatura que debe debatirse con la mayor importancia, porque es una amenaza que se cierne sobre la libertad de expresión, como debe revisarse el libertinaje que hoy se experimenta en las incipientes e innovadoras redes sociales. La máxima de Belisario Domínguez, libres por las palabras libres, tiene hoy más vigencia que nunca, pero libertad con responsabilidad. Así las cosas, queridos amigos, con la libertad de expresión garantizada en los artículos 6 y 7 de la Constitución y desde 1951 por una iniciativa del entonces presidente Manuel, era el presidente en esa época era Miguel Alemán Valdés. Entonces es que se empieza a celebrar todo esto. Pero bueno, vamos a presentar a quienes hoy amablemente nos acompañan en esta mesa de charla, de debate, de plática, prácticamente entre amigos. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra un reconocido
periodista de nuestra entidad, René Alberto López. Bienvenido, René. Buenas noches. A esta que es tu casa y que cada vez nos visitas más y eso nos da mucho gusto. Gracias. A mi derecha, una mujer que se ha ganado el aprecio y el respeto de todos, sobre todo con sus caricaturas que son muy incisivas, muy precisas, pero también es una gran periodista, Landy Aguilar Palafox. Gracias. Landy. Buenas tardes. También a esta tu casa. Un hombre que hoy lo vimos muy temprano en otro programa platicando un poco acerca de su carrera y queríamos tenerlo también hoy aquí para platicar acerca de la libertad de expresión. Nuestro buen amigo, también periodista, Armando Guzmán. Bienvenido, Armando. Buenas tardes y es tu gracias casa. por invitarme. Otro hombre que sin lugar a dudas es también apellido, que es sello de hombres que están dedicados al trabajo periodístico, serio, comprometido y muy responsable, nuestro siempre respetado José Rodríguez Castro. Muy amable, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, también una mujer aguerrida, me estaban platicando por ahí una anécdota que en una ocasión a un periodista, a un compañero, lo puso hasta en su lugar. Es que así es esto. Es una mujer, pero es una mujer comprometida con la información, sobre todo con mucho respeto hacia la sociedad a la que sirve y sirve muy bien. Lorena del Carmen, bienvenida, Lorenita. Esta es tu casa también. Y finalmente, pero no menos importante, nos da mucho gusto también contar con la presencia con otro joven reportero. Si lo ven canoso, es que nada más cana prematura, pero todavía es muy joven. Nuestro buen amigo Luis Enrique Martínez. Bienvenido, Luis. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por sacarme del submarino. Ya, al rato te regresas, y es Sí. más, nos llevas a todos, ¿no? Digo, ya que estamos Claro, bien para carrerados. celebrar Bueno, la reunión. hay libertad de expresión en México, tenemos algo que celebrar el día de hoy, Pepe. Bueno, yo creo que sí ha habido, ¿no? Y creo que después, con los tiempos, ha ido evolucionando la cuestión de la libertad de expresión, pero esa nunca se va a finalmente expresar, porque pues, finalmente hay sus límites, ¿no? Como lo estábamos viendo ahorita en el reportaje, que es una libertad de expresión con responsabilidad, comprometida con la sociedad, pero además también los cambios políticos nos han permitido también ir evolucionando con el modelo de la expresión, sobre todo escrita, ¿no? El periodista, y creo que hemos cambiado mucho. Esto no va a terminar nunca porque evidentemente es parte de la evolución social. El hombre siempre ha aspirado a ser libre y pensar libre y escribir libre, y eso nunca se va a lograr porque siempre son sus limitaciones, ¿no? Hay limitaciones, hay reglas, hay leyes, hay el poder del Estado, el poder político, el poder de grupos facciosos que están fuera del Estado también, que ponen en riesgo la actividad del periodista. No solamente si es cuestión política, de otros grupos que son fuera del poder y que también influyen en la actividad del periodismo independiente, ¿no? Sobre todo. Ahora, bien, lo que pasa es que yo creo que de pronto sí hay las reglas y sí se siguen las reglas en la tele, en la radio, en la prensa, etcétera. Pero ser responsable en el trabajo implica de pronto, Lorena, a veces pisar 2 o 3 callos y a nadie le gusta eso y por eso brinca, ¿no? Soy reportera y te voy a decir una cosa que es cierto. En México no es un México solamente de un solo México, son varios Méxicos, es un mosaico y ese mosaico está dividido en menos, desfavorece a muchos, sobre todo a los más jodidos, a los más amolados y fregados. Haz periodismo en Chiapas y te va a ir mal. Haz periodismo en Michoacán y te va a ir peor. Haz en Guerrero y te desaparece. O en Veracruz. En Michoacán, en Veracruz, en donde tú... el mosaico de México está bien dividido. Tabasco, afortunadamente, la salvamos. Hemos tenido problemas, sí los hemos tenido, nos hemos enfrentado a ellos y lo hemos hecho con responsabilidad y con seriedad. Pero hemos hecho ver al poder que estamos sirviendo a la sociedad. Nos ha costado trabajo, pero el del poder lo ha comprendido. Ha tenido que entender que Tabasco es liberal y no es tan fácil someterlo. Sin embargo, ya no nada más estamos hablando, porque también lo decía ahorita Pepe, de esa relación de periodistas o medios con el poder, es decir, entendiendo por el poder la cuestión municipal, estatal o federal, sino también ya hay otros espacios. Claro, otros grupos de por ejemplo, poder. el crimen organizado. Sí. También Claro. no les gusta que se les digan a veces sus cosas. O No, que y se lo les ventilen. tocas y te mueres. ¿Cómo ves, René? Así es. Sí, efectivamente, pero Vale la pena el riesgo. hoy nos reúne aquí a nosotros la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión. Vale decirle al auditorio que el primero en legislar sobre la libertad de expresión fue don Benito Juárez. En ese periodo hubo, pues, los ciudadanos podían expresarse libremente
Pero luego en el régimen de Porfirio Díaz se empezó a acotar, empezó la represión, ¿sí? Pero ya el Día de la Libertad de Expresión se mete en la Constitución, en nuestra Carta Magna, con Miguel Alemán Valdés en 1951, y es el presidente Luis Echeverría en 1976 quien le agrega el Premio Nacional de Periodismo. ¿Sí? Por eso estamos reunidos aquí. Pero efectivamente la libertad de expresión yo considero que está condicionada. Tiene también su grado de dificultad y de peligrosidad. Pero lo que hemos trabajado en medios, o que seguimos trabajando en medios, sabemos que la libertad de expresión está condicionada. ¿Por qué? Porque a veces hay medios, hay periódicos, estaciones de radio, televisoras, que tienen los dueños o los concesionarios, tienen sus amigos, tienen sus intereses, y entonces el periodista, sus compromisos, el periodista, aunque quiera ejercer su libertad de expresión, nada más no se puede, al menos que seas un periodista independiente, ¿sí? Que quieras irte por sí solo a la lucha, pero para trabajar en un medio de comunicación, la libertad de expresión está condicionada. Y además está la autocensura, porque uno sabe ahorita hasta dónde meterse, medirle el agua a los camotes, como se dice, porque hay temas muy peligrosos, muy riesgosos, que a veces como reporteros lo sabemos, lo tenemos a la mano, nos enseñan averiguaciones, nos enseñan investigaciones, mira, y de uno depende si se quiere meter, ponerse la capa de héroe, porque al fin de cuentas los reporteros somos vulnerables. Nosotros no cargamos camionetas blindadas, ni tenemos guardaespaldas. Entonces ahí va en cada uno, ¿no? Si uno quiere hacerla de héroe, pues métete a luchar contra el crimen organizado, contra los narcos, contra los políticos, contra la mafia del poder, y a ver cómo te va. Entonces, hay periodistas prudentes que aunque saben, aunque les llegue ese material, se cuidan, claro, no lo manejan por seguridad propia. Así es. Bueno, más adelante si quiera que tocáramos esto, que dices nadie nos protege, porque se ha legislado para tratar precisamente de proteger a eso. Antes de que vaya contigo, Lorenita. Landy, en la caricatura sucede lo mismo que con los demás compañeros que son los que escriben y ponen todo con la caricatura. ¿Cómo es su práctica? ¿Se corren riesgos también? Claro que se corren riesgos. La diferencia ahí es que a veces la negociación no llega directo al caricaturista, llega el director al jefe, y es más fácil quitar una caricatura que quitar un reportaje, porque un reportaje implica ya muchas cosas. Entonces, vamos a decirlo, esto ha provocado que los caricaturistas abran sus propios espacios, como el que viene siendo el Chamuco, que ya tiene su canal de televisión. Han abierto sus propias revistas, han abierto una serie de lugares de comunicación para que la gente tenga acceso, porque en la prensa normal no lo puedes colocar. Eso fue lo que provocó que Ríos creara los famosos supermachos y toda su colección, que ahorita es histórica y que a la fecha mucha gente la sigue utilizando de manera didáctica por el tipo de información que te maneja, ¿no? Pero sí es uno de los, es uno de los sectores que es más fácil apaciguar o callar dentro de lo que viene siendo el medio. Pero al mismo tiempo es una cosa que es más difícil de parar, porque al momento que tú ahorita con lo que es internet y eso la publicas, el disparo de la caricatura es impresionante. Es una foto, se viraliza, dicen, ¿no? Lo tienes en el WhatsApp, la tienes en el Facebook, la tienes en el Twitter, entonces el impacto es más fuerte que lo que a lo mejor es en un periódico normal, ¿no? Pero... Luis, ¿qué opinas de esto? Te vi haciendo algunas reacciones ahorita que estaba hablando a ti, como diciendo, a ver, espérame, a ver. Sí, porque cuando dice ella que es más fácil quitar una caricatura que un reportaje... ¿Un texto? No coincido, porque depende también la línea editorial va manifestada en ambos casos, tanto la línea para el caricaturista como para el que hace el reportaje. Por eso hacía yo gestos. Pero antes que esa posición, yo estaba pensando desde la invitación de esto, ¿no? Es una oportunidad para manifestar dos cosas. Una, primero, la solidaridad con el presidente López Obrador por la manifestación que va a hacer mañana en Tijuana, como la llamó él, de Unidad por México. Es particularmente necesaria de unirse, porque quien está al frente de la presidencia de los Estados Unidos es quien más ha estado en contra de la libertad de expresión a nivel internacional, sobre todo en su país. El señor Donald Trump ha desconocido a los principales medios de Estados Unidos, y entonces no hay libertad de expresión si el poder
de los poderes en Estados Unidos, de la potencia, que se habla de democracia, que defiende los derechos humanos, que el papel no lo está haciendo, no lo está cumpliendo con sus objetivos que marcan su línea. 2, la contradicción del presidente López Obrador, hoy mismo, que devela una placa de un periodista, Paulino Martínez, muerto de 1914, que a mí me deja mucho que pensar porque, a ver, ¿la cuarta transformación se lleva con el pasado? No. Entonces, si partimos de que la libertad de expresión, que se firma el 7 de junio de 1951, él lo ha acusado durante su carrera política como una parte de la mafia del poder. ¿Por qué ahora el gobierno de la Cuarta Transformación no se ha manifestado para cambiar las reglas de operación institucional entre los medios? Han esbozado cosas, pero ya van 6 meses y no sabemos hacia dónde va. Por eso hoy digo, a ver, hay libertad de expresión, pero ¿a qué costo? A los asesinatos. En este gobierno han habido más asesinatos de periodistas en lo que pasó en el último año de Peña Nieto. Ahí están las estadísticas. Entonces, esas contradicciones y esas fortalezas del presidente a mí me hacen pensar, junto con lo que decía a la amiga Landy, de que, a ver, si de momento te quitan un trabajo, ¿quién es el que manda? ¿Y dónde está quien hace la información? Hay un pasaje final, hay un pasaje final de la película de Post, o Los secretos del Pentágono, que dice, a ver, el periodismo está para los gobernados, no para los gobernantes. Te voy a interrumpir un momentito ahí porque está muy interesante todo esto, sobre todo para que hablemos de la relación correcta que debe de haber entre el periodista, el gobierno y los gobernados, como dices tú. ¿Cómo debe de ser para que la cosa camine? Vamos a hacer una primera pausa. Recuerde que los teléfonos están a su disposición. Márquelos, su opinión será muy importante y estoy cierto que también va a despertar muchas inquietudes en nuestros invitados. Regresamos muy rápido. La libertad de expresión para mí pues es obviamente realizar mi actividad profesional sin ningún obstáculo, y eso es lo que he estado viviendo día con día desde hace 8 años que me he estado dedicando a esto, a llevar la información a la ciudadanía, sobre todo a los tabasqueños, de todo lo que acontece en nuestro alrededor. Nosotros como reporteros tenemos pues máxima libertad de desempeñarnos, de realizar nuestro trabajo. Es un derecho humano, es un derecho del que gozamos todos los seres humanos. Hay ya reglamentación sobre ese particular. Recientemente hubo reforma para establecer el derecho de réplica, el artículo reglamentario de lo que reglamenta el derecho a la libertad de expresión. Gracias a los amigos que han aceptado platicar para las cámaras de Coral. Siga con nosotros, estamos hablando con nuestros invitados, muy distinguidos todos ellos, sobre la libertad de expresión. Estaba en la palestra algo que se quedó antes del corte. ¿Cómo debe ser esa relación entre los periodistas, el gobernante y los gobernados? De Armando. respeto, de mucho respeto. De mucho respeto. Armando, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, de entrada sí siempre ha habido libertad de expresión, pero ha habido límites. O sea, la libertad de expresión tú la puedes decir y exponer como quieras, pero hay límites. Y que es para todos, ¿eh? Ojo, no pensemos que nada más es para los periodistas. Para los ciudadanos. Se garantiza para todos. Para todos. Adelante. Todos ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos profesionales de la Claro. información, pero es para todos, obviamente. Cada quien puede expresarse. Pero la prensa siempre ha estado limitada. En primer lugar, por ejemplo, en la época porfiriana, en la dictadura porfirista, se llamaba el famoso maiceo. El gobierno tenía controlada la prensa porque les daba un subsidio y se callaban los empresarios de la prensa, aunque había periodismo rebelde como el de los Flores Magón, que hicieron un periodismo independiente y cuestionaban la dictadura. Pero era la forma de irte en contra de un gobierno frontalmente y te tenían las consecuencias de que te podían matar o encarcelar. Pero el control era total de la prensa, pues. Luego vino, ahorita en los tiempos modernos, ¿cuál es el control de la prensa? Ya no es
sigue siendo el control del manejo informativo por parte del gobierno, porque si tú le pagas a un empresario publicidad ya lo tienes limitado. Y eso limita a los reporteros. Pero ahorita también hay otro ingrediente muy preocupante, la autocensura de uno mismo ante los nuevos tiempos por el gran riesgo que ya representa ejercer el periodismo en México, por los grupos delincuenciales que pues simplemente te eliminan, te matan cuando pones en riesgo su negocio, ¿no? Entonces, ahorita decimos, bueno, sí le tienes la libertad de expresión, pero siempre hay ese limitante, ¿no? De que no te puedes arriesgar más de lo que... Puedes saber muchas cosas, pero no te arriesgas a decirlo. ¿Y qué ha pasado entonces? Se ha legislado, Pepe, ¿no? Mira, yo creo que la verdadera... Para que trabaje el periodista como... Yo realmente admiro a mis compañeros, y son prácticamente dicho, el periodismo de a pie, el periodismo de investigación, ustedes, René Alberto, todos ellos, Pepe Chablé, por ejemplo, ha hecho él mismo, aquí Luis, ha hecho trabajo de a pie, de meterse a fondo. Yo creo que la libertad de expresión en Tabasco es complicada porque es un estado muy chico. Yo sigo llamando que es un pueblo, porque Villahermosa es un pueblo. Villahermosa es un chico. Es del estado, es la capital del estado donde se mueve todo. La economía, el periodismo, la política, todo se resuelve aquí y eso nos hace muy complicado ejercer un periodismo independiente. Yo fui de la cuestión, y lo saben ellos, fui mi propio editor, mi propio periódico, y tuve dos problemas. La primera, con González Pérez, me salí del Estado, después la otra vez me dejaron del Estado, y todavía el sexenio pasado ya me limitaron, me amenazaron y me salí, porque ponía en riesgo a mi familia. Entonces, yo creo que el periodismo libre, independiente, depende de la capacidad, de la emoción del periodista como ellos, la emoción que le ponen, y entonces ellos ejercen con pasión y con la convicción, pero resulta que pasa esto, la sociedad no te responde, la estás defendiendo y no te responde. ¿Cómo debería responder la sociedad? Responder el reclamo de por qué tenemos una prensa que la reprimen y no defienden al periodista, no defienden al reportero. Don Pedro Campos Ramírez es un periodista decano de la vida del periodismo nacional, premiado muchísimas veces a nivel nacional. Entonces, don Pedro Campos me decía una vez, mira, Pepe, tú te metes a periodismo independiente, a criticar al gobierno, a criticar todo, y la gente te aplaude, es que valiente el periodista, mira cómo se arriesga, cómo nos defiende. Si te pasa algo, te dicen, oye, qué tonto el periodista, ¿cómo se va a meter con el poder? Te rechaza. Hemos visto esa cosa, y en Tabasco se lee poco. El periodismo nosotros tenemos que escribir para el poder. Si no escribimos para el poder, no tiene chiste. Si no nos lee el gobernador, no tiene chiste. Si no nos lee la autoridad, no tiene chiste, porque la gente de afuera que compra el periódico no opina, no se arriesga, no pone una denuncia, no se atreve a decir, oye, dame una entrevista. No, yo no pongo una entrevista, escríbalo usted. Entonces, la sociedad también tiene que ver en esta participación. Por supuesto. Y aquí yo creo que están tocando un tema muy importante y esa es tarea que nos queda a todos nosotros, porque todos, inclusive ellos también leen y leen a otros periodistas y ven la tele y ven otros espacios informativos. Tenemos que comprometernos también con ellos, con hombres y mujeres que se están inclusive arriesgando. Y hablando de esto, ¿es más difícil de pronto para una mujer estar dentro del ámbito periodístico? Le voy a preguntar esto a las dos, Landy. ¿O es igual? Desde mi punto de vista personal, no. Bueno, a mí no me costó trabajo, no te puedo decir porque en lo personal realmente no me costó un trabajo. O sea, porque mi trabajo era mucho más sencillo, entre comillas, que ellos. ¿Por qué? Porque yo hacía el cartón, yo lo entregaba, yo me desaparecía, nadie me veía. Pero ya en la práctica es más difícil todavía porque ya tienen como un reto el sector masculino, ¿no? Sobre todo en la época, por ejemplo, que nos tocó empezar, que fue en el 83, porque Lorena y yo surgimos del curso de González Pedrero, y prácticamente se llegó a romper una inercia, ¿no? Con un tipo de gente que ya venía con una especie de preparación, con una especie de mentalidad diferente a lo acostumbrado. Entonces eran dos retos: una, romper la inercia que se llevaba y implementar lo que tú ya traías de conocimiento, y no fue fácil. Ahí que pero no había celo de otros caricaturistas, porque no había caricaturistas, era lo más maravilloso, era yo solita, sí, no había caricaturistas. Bueno, entonces por eso tuviste esa ventaja, por eso no me la eras llevé. Pionera. Ya como yo soy caricaturista, ya está. Lorena, tú que nos platicas en tu caso, ¿ha sido fácil o difícil? Difícil. O igual que tú? No, por una razón, yo
empiezo en 1978, no en los 80. Perdón. Yo empecé con Leandro Rovirosa Guade en los últimos 3 años de él, y los compañeros eran reporteros hombres y no era ninguna mujer. Eran columnistas, eran locutoras, pero no tenían la capacidad de permitirle a las mujeres que participaran. En la que entraba, le ponían 4, les afectaba, les hacían enamoramiento, les hacían de todo, menos permitirles que todavía no siguieran existía siendo la reporteros. denuncia contra la... Sí, no, había No, de acoso, un el acoso acoso todavía, ¿no? tremendo. Acoso sexual. Entonces se hizo una competencia ahí con los reporteros, entre ellos el de Tam Tam, Pedro Luis, que en paz descanse, Sí. que por cierto yo lo admiraba. Mi familia le hacía comida cada 8 días a él. Yo le hice la última entrevista a Pedro Torralba Luis. y a Hilda de Rosario Hilda. y al Tam Tam, porque eran excelentes, Sí, además, claro. excelentísimos en la columna. Eran los queridos. Tam Tam, eran los queridos. Y mi familia le hacía fiestas cada 8 días a esta gente. Los quería. Teníamos una mueblería y ahí pues eran los reyes, los semidioses, man. Y resulta que el señor no le gustó que entrara una reportera mujer y empezó a burlarse. Entonces lo amenacé, le hice ver que si me volvía a tocar en su columna, porque no respetaba a las mujeres, le iba yo a enseñar cómo se respetaba a las mujeres. No entendió, volvió a sacar otra columna y lo agarré ahí en lo que era Ciro Peraloca, ¿te acuerdas? Que se comía tacos. Bueno, ahí le enseñé. Ciro Morales. Ciro Morales. Ciro Morales. Ciro Morales. Ahí. Edificio ¿cómo Romero. no? Por el Palacio de Gobierno. Edificio Romero. El edificio Exactamente, Romero. el edificio Ajá. Romero. ¿Qué le Y hizo? ahí le rompí la boca y lo llevé por el saco, ahí me lo llevé hasta el Ministerio Público, y ya entendió que las mujeres tenemos que ser respetadas. Y no se volvió a meter conmigo. No, pues, González Pedrero dijo que no iba a hacer nada, que una mujer pues le estaba enseñando a otro que debía respetar y listo. Así es. Además no Ese- estabas exigiendo nada extraordinario, nada más que te un respetara tu respeto, trabajo. porque no quería que ninguna mujer estuviera reporteando, así lo dijo, que las mujeres no tenían nada que hacer en el periodismo. Sin embargo, bueno, ya hoy es diferente el panorama, ya hay muchas mujeres en los diferentes medios, en la prensa, en la televisión, en la radio, etcétera. Son punta de lanza y son gente muy, pero muy respetada. Tenemos que hacer una pausa más en este especial de la libertad de expresión. ¿Cómo ve? Son un lujo estos invitados que tenemos el día de hoy. Además, los vamos a comprometer a que vengan, no nada más hoy, muchas veces, porque los queremos tener siempre en nuestros estudios. Una pausa y rápido regresamos. Síguese comunicando. Bueno, significa mucho para quienes nos dedicamos a este noble oficio que es el periodismo. La libertad de expresión es un derecho que tienen todos los ciudadanos a nivel universal. Muchos se la han ganado a pulso, a esfuerzo, y otros a través de muchas instituciones, pero la libertad de expresión es una forma de que tenemos de expresarnos libremente nuestras ideas, opiniones, en cualquier medio, de cualquier forma. Libertad de expresión, pues es poder manifestar cualquier idea, cualquier opinión que uno tenga, y pues tienen que respetarse en todo momento, sea una opinión que beneficie o que hable mal del gobierno, pues no importa, tiene que respetarse. A fin de cuentas, estamos en un país de libertad, de la democracia, y tiene que ser uno de los parteaguas, ¿no?, para que la sociedad pueda vivir en armonía. ¿La sociedad? Nada. Bien, vamos a continuar. Tenemos una llamada de Liliana Martínez. Dice, una aclaración para el señor René Alberto. La libertad de expresión existe desde el año 1917, desde la creación de la Constitución Política de ese año, la cual impulsaron 2 tabasqueños, Félix Fulgencio Palavicini, fundador del periódico El Universal, y Rafael Martínez Escobar, 1914, uno teapaneco y otro de Huimanguillo. Ellos fueron los que pugnaron por la libertad de expresión en el país. ¿Algún comentario de esto? Bueno, yo dije que en el Benito Juárez, Sí. más atrás. Así es. Ahí empezó todo ese movimiento. Ahora, obviamente reconocemos la labor de los tabasqueños, no nada más ellos dos, que son muy importantes. Hay un montón. Ahora, lo que pasa de siempre eso, tabasqueños. también pasa Hasta eso. Pino Suárez, muchos. La libertad de expresión viene de que el hombre es hombre, ¿no? Sí. Desde que ha buscado el hombre, ha buscado su libertad. La idea del hombre ha sido ser libre. Hay estudios que viene el hombre, ha sido querido ser libre y ha muerto por la libertad. Pues digo, depende de una convicción de cada ser humano, qué es lo que quiere hacer.
¿no? En Tabasco tienes al hombre que no se le recuerda mucho, al señor Villegas, Malpica Villegas. Bueno, No, por ejemplo, Doctrino Malpica. Qué hombre ingenioso en su periódico. Se enfrentó a varios gobiernos. Con qué capacidad y con qué ingenio, ¿eh? Pero ¿sabes qué es lo malo? Si tú buscas algo de Don Trino Malpica, no encuentras nada. Sí, Por eso es que lamentable. mucha gente lo ignora. Tú buscas El algo hijo de del Trino, Garabato. Es más, del mismo Tabasco, tú pones Tabasco y lo único que sale que es una salsa o que... Bueno, yo con mi experiencia que me he dedicado entre periodismo y literatura, que más me ha gustado la literatura que el periodismo, pero nunca, y yo realmente en la literatura es donde realmente hago la crítica, porque es diferente, porque no se da cuenta. Y siempre he dicho que Tabasco no ha tenido biblioteca, no ha tenido libros, no hay un antecedente, una huella en nuestra historia, porque todo se le ha comido la polilla, la humedad, no existe, no es posible. Aquí en Tabasco no es posible guardar un archivo. Mis archivos se van rompiendo, se van deshaciendo con el tiempo, entonces Tabasco no tiene historia. Sí, por lo menos. Es la que nosotros transmitimos diariamente a través de la televisión o la radio, pero la verdad es que para hacer historia, y por eso he platicado con algunos políticos, dicen, es que en nuestro Tabasco no hay educación. ¿Y cómo hay la cultura? Si no tenemos educación, ¿cómo vamos a leer? Sí. Si no tenemos educación primero, ¿cómo vamos a leer? Entonces, Tabasco está muy atrasado en la educación. Y por eso la cultura nunca ha florecido ni va a florecer. Aún así tenemos un pueblo, hay un pueblo que sí está superando Sí, pero esa está fuera a través de expectativa. Te voy a decir través que de la... está reconocido a nivel nacional, hasta por INEGI y varias instituciones. El Tamulté. bueno. Tamulté, las uno Sabanas. que no tenga estudios. Pero, Desde el pero más ahí- chiquito hasta el más grande está Sí, estudiando. pero ahí son de lo que Son dicen gente ellos. que devora libros. El pleito número 1 de Gina Trujillo con esa familia fue libros. Querían tener, Es que ahí- apenas se terminaban los libros de la biblioteca, más libros. Y le vinieron y le hicieron un Pero es que- plantón aquí en... Pero ahí vino lo de González Pedrero. Tienen que entrar a la Eso era fue lo de de la González Pedrero. digitalización. Tiene que digitalizarse Sí, tiene todo razón. Sí. para conservar. Incluso aquí la compañera está haciendo un proyecto extraordinariamente que pronto lo va a dar a conocer. Está recopilando toda la historia de Tabasco. Rescatar. Y en todas sus Rescatando. vertientes. Ojalá que un día Tanto hagamos un programa de eso fotográficamente también, ¿no? como Sí. históricamente. Es un Qué extraordinario bueno. que está haciendo, que muy importante, que yo creo Vamos que a- vale la pena que todo el mundo Jorge, apunte. sí, adelante, adelante. permites Vamos a tantito. regresar un poquito Con a lo esto. de Adelante. aquí la amiga Palafox y Nacho Pepe. y Armando. Mira, el asunto no es picar, el problema es investigar. Y si no investigas no te das cuenta qué está pasando en la biblioteca Pino Suárez. El archivo, la hemeroteca Pino Suárez está embodegada y entras como si entraras a una mazmorra porque Así ni es. siquiera tiene luz, tienes que utilizar. No, es un... Entonces, ¿cómo vas a pedirle, cómo le vas a pedir al mundo globalizado que toques un punto y te aparezca Material. la información, los archivos? Eso, desde hace 14 años, se perdió incluso. Los que están, los trabajadores, los empleados, pues son sindicalizados. Los empleados no aparecen, tú pides un periódico, te tardan media hora en servirte. Y no aparece. Y entonces, lo que te están diciendo es el abandono de la biblioteca Pino Suárez, que en su momento fue clasificada como una de las mejores del sureste del país. Y ahora su hemeroteca, ni pensar que está digitalizada. Entonces, esa información, como decía Armando, como decían ustedes, se está perdiendo. Ahora, el avance fue que lo que dice aquí Lorena, lo está mencionando, que esa parte que el lugar este que tú mencionas, Como eso que fue las el trabajo, eso fue un trabajo que hizo González Pedrero. Sí, claro. Creo que González Pedrero hizo un trabajo Extraordinario. extraordinario Rescató en la mucho. cuestión, Sí, que se rescate de metieron la a fondo cultura en y la historia en la de cuestión todo. indígena. Es que Además, la involucraba, biblioteca, a ver, es que allí involucraba a la gente, que caemos en lo que habíamos comentado. Cuando la sociedad se involucra en el trabajo, Claro. entonces Pero hay se que puede involucrar. sostener, como sucedió también en Oxolotán, cuando metieron a todo el pueblo a la cuestión cultural, y entonces Y ahora se está todos inclusive respondieron. rescatando, ¿no? Pero bueno, por eso es importante. Miren, aquí está sucediendo lo que hemos estado hablando. Esto es hacer periodismo, lo que están haciendo nuestros compañeros, nuestros invitados, diciendo, tómenlo como una denuncia, como un comentario, como algo que se tiene que decir, se tenía que decir y se dijo, como dice el meme de redes sociales, de estas cosas que ojalá llegue a los oídos adecuados, con el apoyo además de toda la sociedad, para que se compongan las cosas. Es todo. Para rescatar su No historia, se busca para nada rescatar más, su sino historia. rescatar la historia. Pero yo quisiera que retomemos algo muy interesante de esto, de esta relación
de la libertad de expresión, es decir, Bueno, a través de autoridades. los periodistas con el entorno. Miren, hay un dato muy importante. En 2015 hubieron 397 agresiones, en general, agresiones, no necesariamente ¿En el asesinatos, país? agresiones a periodistas. En 2015, 397. 165 de estas agresiones fueron realizadas por funcionarios públicos. ¿Cómo la ven? No les gustaba lo que les decían y los metían a la cárcel, o los mandaban a golpear o algo. ¿Qué me dicen de eso, Armando? La impunidad total de los funcionarios públicos. Te podían golpear, encarcelar, matar, y la impunidad total. ¿Te podían y ahora ya no? Pues ¿O sigue la cosa más o creo menos? que ahora ya ¿O ha disminuido? hay la tendencia a cambiar, ¿no? Con el nuevo gobierno que encabeza el paisano Andrés Manuel López Obrador, pues sigue todo el tiempo machaca de que se acabó la impunidad. Y creo que va en serio. Aunque claro, no de la noche a la mañana no se puede acabar un problema de muchos años. De años. Pero creo que la tendencia es esa, de que se acabe la impunidad y la corrupción. Y además se tiene Y que además- modificar el Código Penal. Claro, y además esa relación perversa gobierno-prensa, ¿no? Estamos viendo ahí, por ejemplo, cuánto dinero le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto a 3 televisoras. Durante los 6 años le dio más de 10.000 millones de pesos a 3 televisoras. Y el resto del gasto fue mínimo para toda la demás prensa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Tabasco? En Tabasco, si buscamos todo lo que se ha pagado de prensa, 3 o 4 medios son los que se llevan el 60% del presupuesto. A los medios. Y no de ahorita, de hace años. Los mismos de siempre. Y los mismos de siempre. Y además que ni son periodistas, son empresarios del periodismo, que tienen ese negocio porque tienen otros negocios alternos. Y usan la prensa para presionar para que el gobierno le dé negocios en otros negocios. Le dé concesiones, le dé compras. Bueno, aquí el problema de lo que tú hablas es cierto, pero ¿qué pasó también? En Tabasco lo que nos ha dañado, y nos dañó a todos, a la sociedad, al periodismo, a la cultura, al gobierno, es el petróleo. Vino una cuestión, un movimiento económico de Tabasco desde del 82, del 80, para acá, cuando lo vino para acá, que había tanto dinero que pudimos haber hecho esta ciudad de Villahermosa otra ciudad. Entonces vino tanto dinero que no había empresarios, de pronto se convirtieron en empresarios como tú dices, como dice él, de los medios de comunicación. No, pues vamos a poner periódico, no vamos había a poner periodista televisión, que vamos a pudiera poner ponerse radio. en empresario. Y entonces, yo quiero tocar un tema para las nuevas generaciones de periodistas, porque estamos analizando la libertad de expresión. La libertad de expresión nos lleva a analizar la libertad de prensa y la relación prensa-gobierno. Es lo que estábamos hablando. Exacto. Hay, por ejemplo, un maestro de periodismo en Campeche, cuando estuve en Campeche, que me decía, el periodista entre más lejos del gobierno, mejor. Pero eso cabe para el periodista que es pues un columnista crítico, ¿sí? Para un opositor de esos contundentes que hay a veces que son ciudadanos que se ponen a escribir. Pero para un medio de comunicación no aplica, porque un medio de comunicación no te puedes pelear con el poder, porque pelearte con el poder es pelearte con los funcionarios. claro. Pelearte con el recurso. Además del recurso, ¿cómo vas a entrevistar a un funcionario haciendo un reportaje? Si estás haciendo un reportaje de salud, tienes que entrevistar a la parte oficial, no nada más a los habitantes. Si vas a hacer un reportaje sobre agricultura, además de entrevistar a los campesinos, tienes que entrevistar a la parte oficial para conocer las estadísticas, las cifras. Y abonando a lo que dijo Armando hace rato de que a 4 televisoras se le dio todo el dinero del mundo, pues eso está mal. Pero también está mal que venga un gobierno y le quiera quitar todo, porque hay un presupuesto para prensa. Porque ¿para qué sirve la prensa? Para transparentar a los gobiernos. Tu gobierno estás haciendo obra, estás haciendo camino, estás haciendo... Ok, lo tiene que saber la ciudadanía. ¿Y quién va a reflejar eso ante los ciudadanos? Los medios. Y para que los medios te lo difundan tienes que pagar. Y hay un presupuesto oficial. Entonces, lo de Peña Nieto estuvo mal porque era mucho. Pero lo de Andrés Manuel está mal porque es poco.
O nulo, o nada, Pero no le ahí quieren- vamos, no ahí le vamos, ahí quieren vamos. nada, La no quieren- Secretaría de Hacienda y permíteme, Crédito no Público. quieren tocar el presupuesto porque dicen, no, ¿cómo le vamos a dar a la Ahí prensa? vamos. Pero la prensa es la que difunde para que tu gobierno sea transparente. Si no, ¿dónde está la Si no, Pero a ver, ahí va rapidito, un porque tenemos problema que muy hacer rápido. un corte. La ignorancia de muchas cuestiones fiscales nos lleva a que no sepamos que el recurso de un presupuesto que ya está asignado por el Congreso de la Unión o por los congresos locales, los puedes bajar de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Hacienda si estás establecido. Vas y dices, tengo tanto personal, es mi empresa y tú me vas a bajar el recurso porque ahí está aprobado. Bien. No tienes que hablar ni con el gobierno. Ah, y sí. puedes hacer un periodismo firme, directo, limpio y que no haya impunidad. Bien, vamos a hacer una pausa, es nuestra última pausa. ¿Cómo pasa, no? Cuando ya estamos agarrándole el andar a la cosa. Nos queda un bloque. Así que regresamos muy rápido, no se Estamos vayan. agarrando calor. Sí, ¿verdad? Vamos a... Tenemos una llamada del doctor Marco A. Chico de Austin, Texas, que siempre está pendiente de nuestra programación. Saludos a la comunidad tabasqueña y mexicana en general allá en la Unión Americana. Donald Trump desafió a los comunicadores de los medios más democráticos y los llama fake news, porque ha habido manipulación por algunos dueños de las televisoras, así como Televisa en México, dice. Ha desafiado el poder fáctico y así como el presidente Obrador lo hizo en México con el apoyo de medios extranjeros, dice el doctor Chico. Gracias, doctor, por su comentario. Bueno, está muy interesante esto, estamos ya en la recta final, nos quedan pocos minutos. Yo sí quería comentar un poquito, pero Jorge, lo que vamos comentó. a regresar tantito a ver con lo que decía. comentabas, por favor, Luis. Ah, sí. Sí, hace, decía, la relación de poder en prensa-gobierno. En 1991, a fines del gobierno, del trianual gobierno de Neme Castillo, inauguran en la Plaza del Águila, inauguran lo que iba a ser la delegación del Fondo de Cultura Económica, presentando precisamente un libro de democracia electoral de Arturo Núñez Jiménez. Entrevisto al director del Fondo de Cultura Económica, que era Miguel de la Madrid, expresidente de México, y el gobernador Salvador José Neme Castillo al lado. Le estoy preguntando sobre si tenía interés su hijo Enrique de la Madrid de invertir en Tabasco. Y está contestando Miguel de la Madrid, le vuelvo a preguntar 2, 3 preguntas más, y el gobernador de Tabasco me grita que yo me callara, que dejara de preguntar. Insistí al grado tal de que el gobernador se pasa por detrás del que había sido presidente de México y me agarra por el abdomen y me grita, ya cállate, ya cállate. En ese tiempo no hubo ninguna fotografía, salvo la edición al día siguiente de La Verdad del Sureste, que en 8 columnas titula "Apergollan a reportero de La Verdad del Sureste". Ese caso trascendió incluso a la revista Proceso, porque a partir de ahí se empezó a investigar todas las inversiones que Miguel de la Madrid con Enrique de la Madrid Cordero, y el caso de Carlos Cabal Peniche empezó a salir a flote. Esa relación de prensa-gobierno era tan oscura que tenías que obedecer cuando el gobernador te decía, cállate. Como no me callé, por poco y saca el cinturón y me pega. Y ahora ya no es así la cosa. Lo que dice él, el enfrentamiento que tuve yo en la campaña de Castillo, de Neme Castillo, fue lo mismo. El no permitirme el lujo de estar con esas relaciones. Y quien apoya mi decisión fue el señor Fernando Pasos. Me dice, ¿te quedas? Porque pidieron mi cabeza, que yo me retirara. Porque no me permitía yo el lujo de vacilar o cachondear con los gobernantes. Sí, de veras. O sea, hasta eso. Hasta ahí, no, sí, tenías que estar en la parte de ello. Y como no lo permití, y que además no me salí de la campaña de Andrés Manuel, yo no me mandaba, a mí me mandaban mi trabajo. Yo siempre he trabajado en empresas privadas y te mandan a trabajar y cumples. Claro. Entonces, son Pero relaciones muy estamos duras, ya ¿eh? casi en el último jaloncito, en los últimos segunditos de este programa, y no quisiera que se nos pasara a hablar de las redes sociales, que prácticamente todos están... Pues yo quería aclarar un poquito de lo que dijo René. Pero un poquito, o sea, Un poquito. te doy medio segundo. Sí, A ver. nada más.
que él estaba mencionando de cómo se tienen los recursos del gobierno para medios de comunicación. Y se destinan a lo que ellos quieren. Entonces aquí lo que dice René, se lo dan a 2 o 3 y los demás lo dejan desamparados. Entonces, el gobierno tiene los recursos para pagar a medios. Sí. Esto es, pero además no es del gobernador. Es de ley. No es ni del está aprobado por Congreso. En la cuestión, además los ciudadanos pagan para tener sus medios de comunicación. Se lo apropian los gobernadores, los presidentes. Bueno, pues pero eso es importante. ahora hay que bajarlo vía recursos Secretaría de Hacienda. Sí. Ahora lo que quiere Andrés Manuel, el presidente, es que ya dinero. no le pidas tú la publicidad, que vayas a Hacienda, te dan tu carta de intención, te tasan una cantidad de acuerdo a tu personal, a tu prestigio y todo, y te entregan tu publicidad y te la paga puntual. Hacienda. No tienes que ir a tocar la puerta. No tienes que ir. Es ni al Hacienda. presidente municipal, Eso sí, ni al tienes que gobernador. tener a todos tus trabajadores en el IMSS. No. A ver, en esto de las redes sociales, miren, vamos a entrarle a las redes sociales. Sí, ahorita el asunto es de que ya nadie puede controlar nada. O sea, sería un absurdo que un gobierno, un presidente de la República, un gobernador quiera controlar a la prensa. Ya no. No puede. Nunca ha podido. Siempre hay rebeldía. Pero además ahorita con este aparatito, cada ciudadano es un reportero. Así es. ¿Cómo vas a controlar millones de ciudadanos que no te digan, oye, gobernador, estás actuando mal o estás actuando bien? Ya no puedes controlar absolutamente nada. Yo creo que ahorita lo que tiene que hacer el presidente de la República, porque es un momento histórico, para darle un vuelco a la relación prensa-gobierno, apoyar desde el gobierno federal a medios independientes, para que esos medios independientes sean vigilantes, que los gobiernos no se roben el dinero. Porque si los gobiernos le dan publicidad a un medio, ya estás condicionado. Ya no puedes decir cosas porque me están pagando en publicidad. Pero si el gobierno dice, no, como hacen en Europa hay gobiernos que apoyan medios independientes, les dan dinero para que vigilen que no se roben el dinero. Claro. Eso es lo que tendría que hacer históricamente el presidente Andrés Manuel. Lo que dice, pero un medio de regulación es la red. El problema de la red, es que se está prestando a que hay demasiada noticia falsa. O sea, y la gente está retuiteando o está mandando en WhatsApp mucha noticia falsa. Les dices, oye, lo que pusiste está mal y se enojan. Sí, además. Y prefieren seguir poniendo cosas falsas, entonces está creando también una cadena de desinformación muy fuerte. Que de libertad se pasa a ser un libertinaje. Un libertinaje porque manipulan ya lo que viene Sin siendo. embargo, sí hay una gran fuerza. Acabamos de verlo aquí, en el municipio de Centro, sin ahondar en detalles, acabamos de ver cómo una situación que ya se estaba caminando, gracias a todo el movimiento social que hubo de quejas y demás en redes, se echó y abajo. luego con la intervención también del presidente de la República, se acabó esa situación. Bueno, tenemos medio segundo cada quien para decirnos algún comentario final. ¿Comenzamos contigo, Luis? Sí. 3 cositas. Esperemos que el periodismo en Tabasco se profesionalice y que los empresarios de la comunicación tengan también la ética que le piden al gobierno y le piden a sus reporteros. Y por último, también que la iniciativa privada que especula porque la capacidad del periodismo, ¿por qué no invierte también en la información, en la comunicación? Porque además ellos quieren que el reportero se mate, que el periódico se mate informándoles, pero cuando llega el momento no lo respaldan y todos acudimos al presupuesto institucional. Bien. Lorena, algo así, Pues, muy breve. el compromiso de todos nuestros compañeros es de que se profesionalicen, que sean respetuosos con el auditorio o con su lector, y que los ayuden a que no caigan en ese gran marasmo que es las redes sociales, porque está haciendo daño. Muy bien. Pepe. Yo viví una experiencia del periodismo libre independiente. Mi experiencia fue cuando viajé a Guayaquil, viví varios meses, y hay una dictadura de Rafael Correa, y había un periodismo independiente porque la sociedad lo pagaba. Eso es importante. El comercio, los peluqueros, todo el comercio apoyaba esos periódicos y salían en contra del periódico. Pero aquí la sociedad no responde, entonces tú dices, si yo el gobierno a mí no me da publicidad, no puedo trabajar, tengo el problema, entonces, pero aquí la sociedad no te respalda. Entonces también la entidad privada no paga, porque la entidad privada está comprometida con el gobierno, pero ahí vi cómo en la dictadura de Rafael Correa había periodismo y revistas independientes, porque a un lado la gente compraba periódicos y por otro lado porque la sociedad lo pagaba. Entonces, mientras que la sociedad también no nos apoya a nosotros, oye, ¿cómo vamos a ser periodistas independientes? Y tú, ¿cómo te voy a defender
Si tú no quieres tener una prensa independiente, no quieres. Quieres una prensa oficialista. Eso nos va a quedar ya también como tarea. Armando. Yo creo que el objetivo es prensa, que sea la prensa siendo libre. Y es efectivamente, como dice aquí el amigo, tendría que ser la misma sociedad que pague esa prensa, sostenga esa prensa para que la prensa tenga esa libertad de poder cuestionar el gobierno y vigilarlo, para que no se roben el presupuesto. Bien, no va a haber tiempo ya para que nos comenten algo ustedes dos, pero yo quiero comprometerlos, si se puede, y aquí está el licenciado Chablés y tenemos su venia, para que podamos hacer otra mesita como esta, ¿les parece? Ejercicio más. ¿Se comprometen con el público? Sí, porque me quedé con algo interesante. Guárdamelo ahí en el tintero para que, por favor, en otro programa que hagamos podamos seguir platicando acerca de esto y mucho más, por supuesto. Okay. Gracias a todos en nombre de la Comisión de Radio y Televisión. Gracias. Un agradecimiento a nuestro amigo Pepe Chablés, nuestro compañero. Estamos en una nueva época. Este espacio creo nunca se había abierto tanto a tantas voces, tan profesionales. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros en este especial del Día de la Libertad de Expresión. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, muchas gracias. Nos vemos muy pronto.